Bien, mis hermanos, miren qué bonita se ve la iglesia desde acá. Gracias a Dios por todos ustedes. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Joel. Ya vimos la parte de la plaga, ¿verdad? De langostas. También vimos las advertencias que les hace Joel al pueblo de Israel. También vimos el llamado al arrepentimiento que le hizo Joel al pueblo de Israel. Y hoy vamos a ver el derramamiento del Espíritu de Dios. Y escogí el pasaje de Hechos como lectura, porque está relacionado con el pasaje de Joel 2:28. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas sobre este pasaje. Y siéntanse en libertad de hacer preguntas. No tenemos prisa por terminarlo, tenemos prisa por aprender, ¿verdad? Y sus aportes son valiosos, todos aprendemos juntos aquí. Esto es escuela dominical, entonces todos aprendemos juntos. Joel 2:28 al 32 dice, y si alguien lo tiene lo puede leer, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién me ayuda con los micrófonos? Ok, Sofía. Solo el 28. 28 al 32. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahí hay varias cosas que tenemos que prestar atención cuando estamos leyendo. Una de ellas es cómo empieza Joel 2:28. Dice, y después de esto. Entonces, como decíamos en la escuela, a ver, clase, ¿después de qué? ¿Quién me ayuda? No seamos tímidos, vamos. ¿Después de qué? Vamos a ir a Joel 2, 12 y 13, por favor. Busquemos Joel 2, 12 y 13 para ver a qué se refiere el profeta cuando dice, y después de esto. Y dice el pasaje, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Y después de esto, de que se arrepientan, de que se vuelvan a Jehová con todo su corazón, dice, derramaré mi espíritu. Entonces, después de que se conviertan de todo corazón, después de que rasguen su corazón, no sus vestidos, es decir, que haya una conversión real, algo que vaya de adentro hacia afuera y no solo una manifestación externa. Después de que se arrepientan, ¿qué va a hacer el Señor? Vamos a la siguiente, por favor. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El pasaje que leímos en lectura bíblica en Hechos 2 relata lo que ocurre el día de Pentecostés. Bueno, Pentecostés, vamos a recordar un poquito, es una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Marca el día cuando a Israel le es dada, ahí falta una S, me acabo de dar cuenta. Marca el día cuando a Israel le es dada
la ley, que llamaban Sinchat Torah o gozo de la ley, también llamaban este día. Vamos a ir a Levítico 23, 15 al 22. Si alguien lo quiere leer, está bien. Me ayuda, nada más levanta su mano y los hermanos le llevan el micrófono. Levítico 23, 15 al 22. Amén, buenos días. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda merecida. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofrecéis el nuevo grano a Jehová. Muy bien. Pentecostés son 50, o sea, 50 días después de, y se celebraba esa fiesta. Muy bien, ¿qué estaba pasando ahí? Entonces, en los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada cosechada era presentada a Dios en la Pascua, pero el día de Pentecostés se presentaban las primicias de la cosecha del trigo. Así que el día de Pentecostés también se llamaba Día de las Primicias. También la tradición judía enseña que el día de Pentecostés marcaba el día cuando les fue entregado, como dijimos, la ley. Y en el pasaje que leímos están las instrucciones de qué y cómo debían celebrar ese día. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ahora hablando de ese día y de esa profecía, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hay teólogos que afirman que la profecía de Joel se cumple el día de Pentecostés y que ese cumplimiento se narra en Hechos 2. Otros teólogos dicen que la profecía se cumplió en parte y otros teólogos dicen que es una profecía de doble cumplimiento, es decir, que tiene un cumplimiento cercano, pero también hace referencia a un hecho lejano. Y existe otra interpretación que se aferra más a la interpretación literal, que refuta las posiciones anteriores, indicando que éstas desvirtúan la esencia de la profecía y el tiempo para el cual fue hecha. Esta posición sostiene que Pedro utilizó el pasaje para ilustrar lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Si leemos en Hechos 2 al inicio, dice que estaban los discípulos ahí reunidos y en el capítulo anterior, en el 1, dice cuántos eran, 120 personas. Estaban reunidas, de pronto llega el Espíritu Santo, cae sobre ellos y comienzan a hablar en otras lenguas. Ahora, no vamos a estudiar esa parte, pero si leemos con atención el pasaje, ahí ocurren, llamémoslo milagros, 2 milagros. Uno es que las personas comienzan a hablar en otras lenguas, es decir, ocurre un hecho sobrenatural en el habla de las personas, un don de lenguas, pero también ocurre un hecho sobrenatural en el oído de los que estaban ahí, porque dice ahí también el pasaje que cada uno les oía hablar en su propio idioma. Entonces ocurren 2 cosas, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita en castellano, en tico. ¿Qué pasaría si hay una persona aquí que solo habla alemán, pero yo sigo hablando castellano y la persona me está entendiendo? ¿Me explico? ¿O qué pasaría si yo estuviera hablando en chino y ustedes me están escuchando en castellano? Es lo que sucede en ese pasaje, ¿ok? En el capítulo anterior a Hechos 2. Perdón, ahí mismo en Hechos 2. Ok, con las personas que se mencionan en el capítulo anterior, los 120. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, la gente también les acusó de estar ebrios. Por ahí dice el pasaje, estos están llenos de mosto, es decir, bebieron vino más de la cuenta y están borrachos. Y Pedro sale en defensa de ellos y dice, oigan, no pueden estar borrachos porque apenas es la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana. Como era Pentecostés, recordemos que ellos vienen de un ayuno. Y antes de las 9 de la mañana no habían comido ni bebido nada. Es lo que Pedro les está diciendo. No pueden estar ebrios porque no han comido nada, no han bebido nada. ¿Vamos bien hasta ahí?
Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ir al cumplimiento de la profecía. Como dicen algunos, posiciones teológicas, la profecía se cumple totalmente, la profecía se cumple parcialmente, la profecía tiene doble cumplimiento, la profecía no se cumple en Hechos 2. Dicen los versos anteriores al pasaje que leímos, de Hechos 2, empezando el capítulo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran todos los que estaban unánimes juntos? Los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los 120 que hablan en el capítulo 1, ¿de acuerdo? Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hay personas que están enseñando hoy día, y desde hace varios años, que una manifestación de que tenemos el Espíritu Santo es hablar en lenguas, pero la Biblia no dice eso, ¿ok? Ni lo enseña en ninguna parte. Sin embargo, para los judíos, y recuerden que hay un pasaje que dice que los griegos piden sabiduría, pero ¿qué piden los judíos? Señales. Los judíos piden señales. Y Dios, entendiendo esto, les da señales de que algo diferente está pasando. Verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, es decir, algo sonó muy fuerte y la gente fue a ver qué pasaba, ¿verdad? Y atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? Es decir, estos tienen que hablar hebreo. Pues cómo nosotros les oímos hablar, cada uno en nuestra propia lengua, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Entonces, ¿qué lenguas estaban hablando los que estaban ahí? No sé. Pero las que estaban oyendo eran las que ellos conocían desde pequeños. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en los que hemos nacido? Y veamos que no se trata de glosolalia, es decir, no se trata de decir a la chaira, majaira, maracaira, no. Está hablando de idiomas puntuales que tienen un significado puntual en el cual las personas se pueden comunicar. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y de las naciones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Ahora entendemos lo que estaba pasando ahí. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, presten atención, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. No hace relación a lo que aquí acabamos de explicar sobre Pentecostés, porque los judíos sabían de qué se les estaba hablando, ellos estaban en contexto. Y entonces dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Presten atención al verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra,
sangre y fuego y vapor de agua y de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y eso nos pone en contexto de qué es lo que está hablando Pedro y a qué se refiere con la profecía. Ahorita lo vemos. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a analizar un poquito el pasaje en Hechos 2. Primero dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pablo no está diciendo, esto es lo que dijo Joel y aquí se está cumpliendo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué les hago esa aclaración. Pedro solo dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, pero no está diciendo que se está cumpliendo ahí ninguna profecía. Y menciona la profecía. ¿De acuerdo? Y entonces en el verso 17 dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu. ¿Cuáles son los postreros días? ¿Qué hemos aprendido sobre los postreros días? ¿Quién me quiere ayudar y decirme cuál es la idea que tiene de los postreros días? ¿Cuándo empiezan los postreros días? Hermano Alex. Los días comienzan desde que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Desde ahí comienzan. Correcto. O sea, ya llevamos 2000 y pico de años de postreros días. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la venida de Cristo es inminente. Y solo por la misericordia y la gracia de Dios es que Él no ha regresado. Como dice Pedro, que no tenemos que tener la venida del Señor por tardanza, como algunos la tienen. Es decir, no, quién sabe cuándo va a venir. ¿Verdad? Sino que es paciente para con nosotros, con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, lo que el Señor está esperando es que más almas vengan a los pies de Cristo. Es por su misericordia que Jesús aún no ha regresado. Pero desde que Él resucitó y ascendió al cielo, en cualquier momento podía regresar. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Y dice el verso 17 y 18, que sería derramado su espíritu sobre toda carne. Pero resulta que ocurrió solo sobre 120 personas. ¿Están de acuerdo conmigo? Que ocurrió solo sobre 120 personas. Y si ese día se convirtieron como 3000 personas, quiere decir que había mucho más de 120 personas solo en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo fue derramado en ese momento solo sobre 120 personas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, hasta ahí? Si alguien no está de acuerdo, de una vez me lo dice, ¿verdad? Recuerde que aquí es lo que dice la Biblia, no lo que pienso yo. Muy bien, vamos continuando. También dice el pasaje, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, el Espíritu de Dios no fue derramado sobre toda carne, ni sobre los siervos y las siervas. Es algo que no ocurre en ese momento. Ocurre solo sobre 120 personas. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, ahí estamos, gracias. Están ellos más atentos que yo. Muy bien. También dice el verso 19 que habrá prodigios en el cielo y señales en la tierra. Pero no hay evidencia en el pasaje de que haya ocurrido nada ni en el cielo y nada en la tierra. Dice que el sol se convertirá en tinieblas. Eso puede ser alusión a un tipo de eclipse o algo así. De hecho, y que la luna se convertirá en sangre. De hecho, en ciertos eclipses totales de luna, la luna se ve roja. ¿La han visto?
han visto ciertos eclipses cuando la luna está más cerca de la Tierra y ocurre un eclipse total de luna, la luna se ve rojiza. Le llaman luna de sangre. Y en un eclipse total de sol, pues el sol se oscurece. Bueno, no sabemos cómo el Señor va a utilizar la naturaleza, y sabemos que lo ha utilizado en otras ocasiones para hacer su voluntad y manifestar sus prodigios en la tierra, y sabemos que lo va a hacer, por ejemplo, en el tiempo de la gran tribulación. Pero lo cierto es que ese día ni hubo eclipse de sol, ni hubo eclipse de luna, el sol no se puso negro y la luna no se puso roja. Y en el verso 20 dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y según la profecía, y no me refiero a esta profecía de Joel, sino a la profecía en general, el día del Señor grande y manifiesto es el día cuando el Señor Jesucristo regresa con sus santos a derrotar a todos sus enemigos y tomar posesión del trono de David y regir toda la tierra desde Jerusalén. Ese es el día del Señor grande y manifiesto, donde va a juzgar a las naciones que oprimieron al pueblo de Israel, donde va a juzgar a todos aquellos que durante la tribulación rechazaron a Cristo y se pusieron la marca de la bestia. De ese día se habla cuando se menciona, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el día grande y manifiesto del Señor. Vamos a la que sigue. Hay unos pasajes, me gustaría que los busquemos, por favor, y el que lo va teniendo, pues le levanta la mano y los vamos leyendo. ¿Ok? Son pasajes que tienen relación con la misma profecía de Joel, es decir, otros profetas también mencionaron este mismo hecho que menciona Joel en Joel 2, 28 al 32. Vamos a ver, ¿quién tiene Ezequiel 36, 27 y 28? Ok, Sofía. Otro hermano que vaya buscando 37, 14 y 39, 29 y otro que busque Zacarías 12, 10. Dice así, Ezequiel 36, 27 y 28. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ok, 37, 14, ¿quién lo tiene? Don Alex. 37:14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Bien, 39, 29. Vamos a ver, démosle oportunidad a más hermanos. ¿Quién tiene Ezequiel 39, 29? Patri. Amén. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Muy bien, y Zacarías 12, 10. Manito Jorge. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Muy bien, si leemos el contexto de todos estos pasajes, todos tienen que ver con la restauración futura de Israel, que es la última parte del libro de Joel también. Y esta restauración futura de Israel tampoco ocurre en Hechos 2. Pero el día que se menciona sí es un día específico, es un día de ira, de castigo sobre los incrédulos, sobre los que decidieron quedarse a morar en la tierra, despreciando al Hijo de Dios. Ese es el día de Jehová grande y terrible. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien. Ahora,
¿Está conectado Hechos 2 con Joel 2? Claro que están conectados. Pedro hace una referencia directa a las palabras del profeta. Sin embargo, la relación de estos pasajes no implica el cumplimiento de la misma en forma alguna. ¿Qué dice Hechos 2:16? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora, vuelvo a decir, es incorrecto pensar que no hay conexión entre los pasajes. Pedro establece de forma categórica que se refiere a lo dicho por Joel. Sin embargo, esto por sí mismo no constituye un cumplimiento de la profecía. Y Pedro hace referencia a la profecía como una ilustración de lo que está sucediendo con los discípulos. Hechos 2:16 no dice en ninguna parte que la profecía se cumplió, como ocurre en pasajes en los cuales sí se cumple la profecía a la cual se refieren quienes la mencionan. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Sí, Fernando? Es que me llamó la atención. Bueno, buenos días a todos. Es que llevo 6 versiones revisadas. ¿Perdón? Llevo 6 versiones revisadas. Hay una que dice, más esto fue. Sí, de hecho, entre las versiones Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual, NBI, va a permitirme leerles algunas nada más. El cuidado que hay que tener, y creo que en algún momento don Marvin nos había dado un taller sobre las fuentes de traducción de la Biblia, ¿verdad? Y la vigilancia que hay que tener de esto. La Reina Valera dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, 16. Otra versión de la Reina Valera, 2015, más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ahí vamos bien, ¿verdad? Ya las traducciones que no vienen directamente, ¿verdad?, de la Reina Valera dice, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Lo que pasa, esta es otra versión, es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo. Sí. Aquí estamos en traducción el lenguaje actual. Ajá. Y una más dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Una más, al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo. Recordad nada más que estas versiones son transliteraciones, no directamente desde la versión de la Septuaginta, o sea, de la versión original del griego. Pero sí, creo que hay que del tener... texto del texto bizantino o del Códice Vaticano. Correcto, el cuidado que hay que tener cuando solo usamos estas versiones, ¿verdad? Exactamente, hay que tener cuidado. Generalmente me gusta irme al original para ver qué es lo que dice, ¿verdad? Porque recordemos, como vimos en unas lecciones pasadas, lo difícil que es entender, por ejemplo, esto está escrito en griego koiné. Griego koiné es como decir el tico que hablamos nosotros, el español que hablamos los ticos, ¿verdad? Imagínense una versión en español tico, ¿verdad? Y un pasaje donde no sé, disculpen lo que voy a decir, donde un apóstol le dice a otro, ma, ¿ya preparaste las cosas de la cena? ¿Verdad? Es un lenguaje absolutamente popular, es decir, el Nuevo Testamento está escrito en el lenguaje que hablaba el pueblo. Ese es el griego koiné. Sin embargo, las formas gramaticales, las formas que ellos usaban, son muy distintas a las que usamos nosotros. Y entonces hay frases que son difíciles de traducir porque realmente no, la idea que quieren expresar por la forma del verbo no existe en nuestro lenguaje. Y ahí se da esta cantidad de versiones. Aparte de que, y esto lo digo con mucho cuidado, algunas traducciones están hechas para acercarse a la teología de determinados grupos. ¿Me explico? En otras palabras, cuando la interpretación literal, que viene de un análisis profundo, literal, gramático e histórico, de lo que está escrito, sea en hebreo o sea en griego, no se ajusta a la interpretación alegórica, entonces algunos han decidido, uno, eliminar textos, diciendo que no están en los manuscritos originales. Los manuscritos originales nadie sabe dónde están. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tenemos son los más antiguos. Eso es muy diferente. Y dos,
necesitan sustentar determinadas doctrinas y entonces quitan o cambian algunos pasajes. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y ya está demostrado que la versión que más se acerca, es decir, la más exacta, por así decirlo, en el caso del inglés, la King James, en el caso del español, la Reina Valera, en nuestro caso 1960. Las anteriores también, por ejemplo, me encanta la versión de 1800, lo que llamamos Reina Valera antigua, ¿verdad? En donde ya hay palabras totalmente en desuso en nuestro lenguaje. Y me encanta la Biblia del Oso, en donde es más difícil porque es el español antiguo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando las comparamos con la versión 60, que es un lenguaje todavía accesible para nosotros, es muy semejante a cuando usted lo lee directamente del manuscrito griego o del interlineado. Entonces, por eso, gracias Fernando, hay que tener mucho cuidado con las versiones. Muy bien, vamos a seguir con el cumplimiento de la profecía. Recordemos que estamos diciendo que ahí en ninguna parte, y en el original no dice, en la traducción textual no dice que se cumplió. Pedro está diciendo, esto es lo dicho, o esto fue lo dicho por el profeta. Pero veamos en Mateo, veamos Isaías 7:14, me imagino que ya buscaron los pasajes. Uno que me tenga Isaías 7:14, si no yo lo tengo acá, y otro que tenga Mateo 1:22 y 23. Estamos hablando de la profecía del nacimiento de Cristo. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Eso fue dicho en Isaías, una profecía sobre el nacimiento de Cristo. Vamos a Mateo 1:22 y 23. Se lo leo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ven la diferencia en los pasajes? Aquí habla del cumplimiento de la profecía, un hecho específico, y se dice, aquí sí se cumple esa profecía. Y la profecía no se cumple parcialmente, se cumple de manera completa. Y tenemos que entender el contexto. Si bien es cierto, sí hay profecías con doble cumplimiento y hasta triple cumplimiento, que eso es otro tema, la profecía de Joel no necesariamente es de estas. Porque claramente en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Joel, hace referencia a un día en particular. ¿Cuál es? El día grande y terrible de Jehová. Vamos a otra profecía que sí se cumple. La muerte de Jezabel. Para los que están viendo Reyes con hermano Miguel, aquí los martes, estamos ahí. En Primera de Reyes 21-23, ¿quién lo tiene? Hermanita Rui. Y Roxanita, usted me busca Segunda de Reyes 9:30 al 37. 21-23. Amén. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ahí se profetizó la muerte de Jezabel. Ahora vamos a Segunda de Reyes 9:30. Es una profecía, un cumplimiento muy cercano. 30 al 37. Vino después Jehú a Jezabel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando estaba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió, bebió, dijo, id ahora a ver a aquella
maldita, y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron en ella más que la calavera, y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezabel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Si estuviéramos hoy diríamos, ocupamos una prueba de ADN para identificarla. Así quedó Jezabel. Entonces, como vimos en los puntos anteriores, la profecía no se cumplió según la cita de Pedro, según lo que él dice en los versos 17 al 19, es decir, no ocurren ciertos hechos que se mencionan en la profecía, como ya dijimos. Cito a un teólogo llamado Charles Feinberg, que nos dice: no podemos adoptar la posición de que solo había de cumplirse una posición de la profecía, porque eso trastornaría las profecías bíblicas. Dios predice y es capaz de llevar a cabo lo que dice. Creo que la mejor interpretación que cabe es considerar que Pedro empleó la profecía de Joel como ilustración de lo que estaba sucediendo en su día y no como el cumplimiento de la predicción. En pocas palabras, Pedro vio en los sucesos de aquel día una prueba de que Dios todavía habría de llevar a cabo completamente todo lo que profetizó Joel. Así pues, la profecía de Joel tuvo entonces un anticipo de su cumplimiento y todavía tiene que cumplirse, como lo demuestran los pasajes del Antiguo Testamento que se refieren al derramamiento del Espíritu Santo, que son los que ya leímos. Sofía. A lo que acabo de entender es que, digamos, Pedro lo tomó como si fuera una referencia, como si fuera como un ejemplo, por decirlo de alguna forma. Exacto. No es que la profecía se cumplió como tal, sino que vio como un ejemplo del poder de Dios o una referencia de lo que Dios iba a hacer. Exactamente. Exactamente. Es decir, entiendan, Dios tiene poder para hacer esto, es lo que les está diciendo. Gracias, Sofi. Muy buena tu aclaración. Hay otro teólogo del Trinity Divinity College, una universidad muy famosa en Estados Unidos cristiana, Gleason Archer, dice, en el prólogo de este mismo libro que les hice referencia, el libro se llama Los Profetas Menores. Dice, la mejor actitud que se puede considerar es que Pedro empleó la profecía de Joel como una ilustración de lo que estaba sucediendo en ese día y no como cumplimiento de la predicción. Entonces, podemos ver en hecho un anticipo del cumplimiento de la profecía, es decir, esto es lo que dijo el profeta, Dios puede hacerlo, pero aquí no se está cumpliendo. Israel, vamos por partes, el sol no se hizo negro, la luna no se convirtió en sangre, Israel no fue restaurado, siguió bajo el yugo romano. Es más, nadie sabía dónde estaban las 10 tribus que fueron llevadas en cautiverio, y hasta la fecha nadie lo sabe. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente, por favor. Lo que sí pasa en Hechos. Como decíamos, este pasaje da para muchos estudios sobre diferentes temas. Ahora, lo más relevante que de acuerdo a nuestro estudio puedo observar es que en Hechos 2 lo que sí hay es una oferta genuina de salvación que le hace Pedro a los israelitas y que es aceptada por unas 3,000 personas en ese momento. En el verso 21, Pedro les dice, refiriéndose a la profecía, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego en los versos siguientes, Pedro hace una introducción de quién es Jesucristo. Les recuerda quién es Jesús, les recuerda cómo murió Jesucristo y les recuerda que Jesucristo resucitó.
les hace mención de una profecía que sí se cumple. Y está hablando el mismo Pedro en el mismo discurso. Él se refiere a Salmos 16, 8 al 10. En Hechos 22, 25 al 28, está haciendo referencia literal a Salmos 16, 8 al 10. Les dice Pedro, porque David dice de él, de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En los siguientes versículos, versos 34 al 35, Pedro les sigue hablando y les dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Hechos 2:41 vemos el resultado del discurso de Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántas? Como 3,000 personas. Muy bien. ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta? Hermano Miguel. Gracias. No, más que todo quería hacerle como en las dos que presentó usted, mi hermano Eric, yo quiero hacer como ampliar un poquito donde habla usted de Jezabel, que es tan duro. Bueno, le recomiendo que yo se los voy a resumir, pero ustedes pueden leerlo en su casa, Primera de Reyes capítulo 21, pero yo se los voy a resumir. Cuando Acab está regodeándose en el viñedo de Nabot, que fue arrancado por sangre, Elías se para delante de él y le dice, en este mismo lugar donde derramaron sangre inocente, aquí mismo va a ser derramada tu sangre. Y le dice, y tu mujer, Jezabel, porque fue la que instigó toda esa trama, va a ser comida por perros. Y sigue la profecía. Y de tus hijos, los que mueran en la ciudad, todos van a ser comidos por perros. Y los que mueran en el campo van a ser devorados por los animales. Y esto lo viste vos con Jeroboam, el primer rey que desvió al pueblo de Israel. Le dice, y esto lo vas a ver, así como barrí la casa de Jeroboam, que la barrí como barrir estiércol, y sus hijos murieron, los que murieron en el campo, murieron comidos por animales, y los que murieron en la ciudad fueron comidos por perros. Esto se cumplió, y mi hermano Eric, y se cumplió al pie de la letra. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo Pedro entonces una vez que les recordó todo esto a los judíos? Les presentó a Jesús como descendiente del rey David. Lo vimos en los versos 34 al 35. Y hace referencia, para hacerlo, a Salmos 111. Para que ustedes lo tengan ahí en cuenta y lo puedan leer. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hacer un repaso. La semana antepasada terminamos con un tema y lo aplicamos a ser pecador versus practicar el pecado. ¿Se acuerdan? Todos somos pecadores, ¿cierto? Ahora, ¿eso nos justifica para vivir en pecado? Ok, lo entendimos. Luego la semana pasada vimos lo que fue el arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento para salvación, que es el que se presenta aquí en Hechos, y arrepentimiento para reconciliación con Dios cuando ya somos sus hijos. Y el tema que seguiría es salvación, pero lo vamos a ver la próxima semana. Es decir, la próxima semana, para terminar ese estudio, vamos a repasar la doctrina de la salvación. ¿De acuerdo?
Voy a terminar hasta acá con el estudio porque también hay un tema del que les quiero hablar que es un poquito diferente. Nada más, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Ok, perfecto, muy bien. Ustedes recuerdan que en la última asamblea en la que se presentó el presupuesto, había una línea para ayuda misionera, ¿cierto? Muy bien, voy a pedir a los hermanos diáconos que pasen un momentico y me ayuden, por favor. O 4 hermanos que pasen y me ayuden, por favor. Bien, vamos a repartir estas boletitas. Por aquí hay más. Namán. Ok. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bien. Tenemos una boletita que dice: yo, Eric Roviera Castillo, me comprometo a dar mensualmente la cantidad de $. Y ya que estamos saliendo en redes sociales, aclaremos que en este momento no le estamos pagando salario a ningún pastor. El dinero no es administrado por los pastores, es administrado por una junta directiva para la consecución de los fines de la iglesia. ¿Ok? Y es bonito hablar de dinero cuando uno no tiene la presión de un salario. ¿Vieron qué bonito que es? Porque nadie lo puede acusar de que está hablando para que le aumenten el sueldo. Ahora, este dinero, ¿por qué en dólares? Porque este dinero lo estamos recogiendo, o lo vamos a recoger, con base en sus promesas, para enviarlo a misioneros. Por ejemplo, el hermano Fernando Phipps, ¿se acuerdan que vino, nos predicó un excelente mensaje acá, el hermano Fernando Phipps? Y que ahora está en un determinado lugar de la tierra. Entonces, ellos necesitan ayuda económica. También les hablé del hermano Alfredo Alfaro, que también nos predicó en esta iglesia en diciembre. Él está trabajando con los indígenas cachiqueles en Guatemala, en condiciones realmente austeras. Sigo diciendo, entonces, me comprometo a dar mensualmente la suma de $, ustedes ponen el monto ahí, 5, 10, 15, 20, 100, no sé, o su equivalente en colones, como ofrenda de fe para ayuda a misioneros. Ese es el destino de este dinero, porque así estaba establecido en el presupuesto. Ok, sin embargo, esta es una ofrenda de fe. Entonces, cuando pasen los hermanos con las canastas de la ofrenda, deposite su boleta, llena o en blanco. Pero si usted se compromete, se está comprometiendo con el Señor. Esto no tiene que ver con sus diezmos, ¿de acuerdo? No tiene que ver con sus diezmos. Es una ofrenda que usted da por fe, un sacrificio adicional para comprometerse con la ayuda misionera. Y misiones tenemos un dicho: orar, dar, ir. Todos podemos orar, ¿cierto?, por misiones, pero no todos podemos ir. La mayoría podemos dar, pero no todos podemos ir. Y algunos Dios nos da la oportunidad de ir, sea por equipos de corto plazo, como es mi caso, cuando logro hacerlo, o sea, hermanos que lo dejan todo atrás, ¿sí? Hermanos que lo dejan todo atrás y se van a un lugar de la tierra, muchas veces donde su vida corre riesgo, para predicar el Evangelio de Cristo a los no alcanzados. Esto es importante, mis hermanos, de verdad. Y creo que Dios le va a bendecir a usted y va a bendecir la iglesia si tenemos un compromiso. La meta base son $200, como 100,000 pesos. Esa es la meta base. Voy a pedirles que por favor me apaguen sus celulares, si son tan amables. Entonces, esto es importante, mis hermanos, porque va a ser de bendición para la iglesia y va a ser de bendición para nosotros. Vamos a ayudar a hermanos que lo han dejado todo, que se han ido realmente por fe. Si usted quiere conocer a alguien que vive
por fe. ¿Conozca algún misionero? De esos que no tienen completo el sustento de su familia, aún así se van. Porque el llamado de Dios es tan fuerte que no se pueden quedar sentados en una banca, que no les basta con ser, y no estoy hablando mal de los ministerios, jamás. Dios llama específicamente a cada uno, pero a estos hermanos no les basta con ser pastores en una iglesia donde tienen seguridad social y otra serie de bendiciones. No, ellos dicen, hay gente más allá, y el Señor pone en sus corazones ir precisamente más allá. De hecho, en Costa Rica hay hermanos, y no son extranjeros, son hermanos ticos que han dejado todo atrás y trabajan con indígenas en zonas sumamente remotas y en condiciones terriblemente austeras, de mucha escasez. También a ellos esta ofrenda podría hacerles llegar. Conozco varios de ellos, que esas ofrendas podrían llegarles. Entonces, mis hermanos, comprométase con Dios. Comprométase con Dios. Ponga el monto que Dios ponga en su corazón ahí, pero no pierda la bendición de participar en la salvación de aquellos que también necesitan de Jesús. Hermano. Ok, alguien necesita, hermano. Alguien necesita más, alguien necesita el... Bueno, don Julián fue pastor de esta iglesia, ¿verdad? De hecho, creo que celebramos su funeral en esta iglesia. Y yo lo que no sabía es que él era misionero, que había venido desde China. Yo pensé que era un chinito que había crecido en Costa Rica. Y vino a bendecirnos a nosotros acá. Entonces, hermanos, sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que eso significa. Entonces, participemos con estos hermanos de su ministerio y el Señor nos va a bendecir a nosotros. Hermanita Rosy.